cultos y servicios, Señor, en las diferentes iglesias y lugares donde se está predicando hoy tu palabra, Señor, y este mensaje. Permita que muchas personas acepten ese sacrificio, Señor, y que puedan también ser salvos en tu gracia y en tu misericordia, Padre. Te agradecemos por cada una de las familias que se ha conectado en este momento. Gracias por todo el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, que nos permites estar con salud, Señor. Nos has estado cubriendo, Señor, de esta enfermedad. Estás proveyendo a cada una de las familias también, Señor, en tu provisión, Señor, y en tu gracia. Te pedimos que durante este tiempo, Señor, podamos ser edificados, Señor, con tu palabra, Señor, y que principalmente tengamos este tiempo de comunión, Señor, y de alabanza a ti a través de los cantos también, Señor, para darte honra y gloria y agradecerte, Señor, por ese sacrificio, el sacrificio más maravilloso que has hecho por nosotros, que es entregar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, bendito sea tu santo nombre. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a ir a un primer canto. Ahí está Saidi ya. Buenas tardes, Saidi. ¿Cómo están todos? Hola, Saidita. Buenas No te veo. tardes, buenas tardes. ¿Quién más por ahí? Sí, tampoco te veo. Castalia y David están ahí, ya los vi. Ok, Castali, muy bien, sí. Está David, ajá, ahí está Jonathan, que no lo escuchamos, igual tienen micrófonos silenciados, pero muy bien, todos están ahí conectados. Y vamos entonces a cantar. Recuerden entonces poner en silencio, pueden irlo haciendo ya en este momento, poner en silencio sus micrófonos, nada más den clic ahí al microfonito y vamos con un primer canto que vamos a cantarlo para alabar a nuestro Señor, bendiciendo siempre el nombre del Señor, y este canto es Alma bendice al Señor. Listo, Alfredo, cuando gustes. Ok, Leo, solamente una para informarle a todos los compañeros también, compañeras, hermanos y hermanas, de que seguidamente el canto que viene el otro, para no hacer ese corte ahí, ¿verdad? Si no, viene otro, me dan un segundo nada más para Okay. yo entonces ingresarlo. Ya en este momento estamos tratando de compartir la pantalla. Vamos a tener el primer canto entonces y esperando que lo disfrutemos. El canto se llama Alma bendice al Señor y segundo Bendice
El siguiente canto se llama Maravilloso es el gran amor. Que quiera aceptarme como su discípulo. Ahí. Por el primero. Ah, no me escuchan.
Amén. Amén, amén. Bienvenida doña Elizabeth, que creo que anda por ahí, doña Eli. Doña Elizabeth, creo que anda por ahí. Sí. Se nos unió. Y Jonathan por ahí está también. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a pasar a un tiempo especial, principalmente teniendo una introducción o recordando un poco como lo hacíamos también en los cultos, ¿verdad? De tradicionales nuestros de Pascua, la presentación de lo que significa realmente la Pascua y qué es el significado importante para cristianos, para los cristianos, ese significado de la Pascua y qué es propiamente una Pascua cristiana. Porque hemos escuchado quizás mucho de la Pascua judía, pero ¿cómo entonces sentar o calificado el concepto de la Pascua cristiana? Entonces, para eso Mauricio nos va a compartir este tiempo con una presentación de lo que es la Pascua. Mauricio, adelante. Recuerden silenciar sus micrófonos para que no hayan interferencias. Muy bien. Cuando estamos considerando el tema de la Pascua, es bueno que nos planteemos qué es lo que celebramos. Y como mencionaba el pastor Leo hace un momento, año tras año hemos estado como iglesia celebrando la Pascua y celebrando incluso una cena de Pascua. Una cena de Pascua. Entonces hoy vamos a hacer un repaso mucho más resumido de lo que comúnmente hacemos sobre el tema de la Pascua. Haciendo un poco de historia respecto al pueblo de Israel, recordemos que en Génesis 46, Jacob o Israel llevó a su familia a vivir a Egipto. Recordamos el hambre y la historia también de José, que habiendo sido vendido como esclavo, después llegó a ser el virrey de Egipto, y esta historia que bien conocemos. En Génesis 47:13 tenemos lo siguiente: el hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Recordemos que el pueblo de Israel, una vez establecido en Egipto, pasaron 430 años allá, un tiempo muy largo, en el cual ellos permanecieron como esclavos. Eso lo podemos leer en Éxodo 12. Sin embargo, Dios utilizó este tiempo para multiplicar al pueblo de Israel y hacerlos una nación. Ese tiempo ahí sirvió para multiplicar al pueblo de Israel y fortalecerlos como nación. Posteriormente, Dios liberó usando su poder al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 6:1 tenemos lo siguiente: el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano. Y después sabemos que vinieron las plagas, las 10 plagas que cayeron sobre la nación de Egipto. Siempre fue protegido el pueblo de Israel. En Éxodo 7:5 tenemos lo siguiente: cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así tuvimos las 10 plagas que conocemos hasta llegar a la última de todas las plagas. ¿Cuál era la última de estas plagas? La muerte del primogénito. La muerte de cada primogénito, tanto de humanos como de animales. Sin embargo, el pueblo de Israel iba a estar protegido. Iba a estar protegido por un sacrificio. Por toda la historia, y aquí también, Dios quiso enseñar a su pueblo que para ser libres, alguien o algo tenía que morir. En Éxodo 12, versículos del 5 al 14, tenemos lo siguiente: escogerán un cordero, tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de sus puertas. Lo comerán todo asado, con su cabeza y sus entrañas, con panes sin levadura. Yo recorreré Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales. Al ver la sangre del cordero, pasaré de largo de vuestras casas. Este cordero sacrificado en esa noche de Pascua era una imagen de lo que posteriormente, años después, Cristo haría. El sacrificio del cordero pascual simbolizaba el sacrificio de Cristo.
Así sabemos entonces que los israelitas con la sangre de ese cordero tendrían que marcar sus casas. Esa sangre que los protegía de la muerte vino a ser el simbolismo, era el simbolismo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Este acto de liberarles físicamente de la esclavitud fue esta lección que hoy entendemos de la libertad espiritual que podemos obtener a través del sacrificio de Cristo. El día de hoy, los judíos siguen celebrando la Pascua, porque para ellos fue un mandamiento. Nosotros también tenemos que celebrar la Pascua, pero enfocándola de una manera totalmente diferente. Para los judíos, ellos conmemoran su escape del cautiverio de manos de los egipcios, aproximadamente en el año 1250 antes de Cristo. ¿Qué es para nosotros la Pascua hoy? Bueno, le damos un sentido, como decíamos, totalmente diferente. En Mateo 26, del 17 al 20, nos recuerda Mateo la fiesta de la celebración de Pascua de Jesús con sus discípulos, lo que conocemos como la última cena. En esa semana estaban celebrando la Pascua y lo que conocemos como la última cena era la celebración de la Pascua judía. La palabra del Señor dice así, Mateo 26, 17 al 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Entonces, esto que conocemos como la última cena era la celebración de la Pascua judía. Entonces, la Pascua judía celebra cómo Dios liberó a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Nuestra Pascua, para nosotros creyentes cristianos, celebra nuestra liberación del cautiverio eterno del pecado a través de Jesucristo. En Juan 8:36 escribió el apóstol, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, entendemos entonces de dónde vino la Pascua, de la celebración del pueblo judío de su liberación de la esclavitud de Egipto y cómo esto simbolizaba el sacrificio perfecto único de Jesucristo en la cruz, para que a través de su sangre, como los judíos fueron liberados de la 10ª plaga, a través de la sangre del Cordero Pascual, tenemos hoy libertad de la muerte eterna, porque, como dice Juan, si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Amén, amén. Muchísimas gracias, Mau, por recordarnos todo este tema, ¿verdad?, de lo que es la Pascua judía y cuál debe ser la diferencia y cómo debemos celebrarla los cristianos, ¿verdad? Recordando que ese cordero, que en su momento los judíos eran estos animalitos que llevaban al templo, hoy día para nosotros realmente es Cristo, y siempre hemos dicho, Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Y es lo que tenemos que entender, y todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba siempre era precisamente Dios mostrando cómo Él iba a completar su plan para la humanidad, ¿verdad? Y todo lo que simbolizaba los sacrificios de estos animales, al final era que iba a venir un cordero sin mancha, puro, perfecto, para salvar a toda la humanidad. Así es que, gracias, Mau, por recordarnos en este día todo el significado de lo que es la Pascua. En Lucas capítulo 23, ahí mismo donde estábamos hace un rato, dice el versículo 26, Lucas 23, 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Imagínense en cuánto podía pesar esa cruz, ¿verdad? Si lo que representaba eran los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? ¿Cuánto pudo pesar esa cruz? Y aún así, un hombre ayuda a Jesús a llevarla. Imagínense lo que realmente representa y debe representar para nosotros y cada uno de los cristianos, realmente la cruz. Y es lo que vamos a cantar ahorita. En la cruz es el próximo canto que vamos a cantar, reflexionando precisamente en ese lugar donde pues Cristo es sacrificado por nosotros, muere por nosotros y nos
nos trae salvación. Así es que cantamos en la cruz. Alfredo, no escuchamos. Ah, es que Alfredo, usted lo tiene en silencio, entonces si gusta lo detiene para empezar de nuevo y activas tu micrófono, Alfredo. Vamos a empezar de nuevo entonces. Amén, muy bien. Vamos a prepararnos entonces en este momento para un pequeño mensaje que el pastor Alfredo quiere compartir con nosotros y referente precisamente a este día especial que estamos celebrando todos. Don Alfredo. Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos comparten esta tarde. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bueno. Muy bien. Escuchamos, sí, es que todos están. Bien, pero tenemos que cambiar los micrófonos. Sí.
Tranquilos. Entonces, solamente, sí, espero que todos estén conectados y pues que el mensaje de esta tarde entonces sea realmente de mucha bendición para ustedes. De igual forma, como decía el pastor Leo, nuestro interés en todo esto es realmente comprender lo que hoy realmente significa el tiempo que estamos celebrando. Y creo que dejaría de lado la palabra celebrar, porque en estas instancias creo que nosotros más bien nos deberíamos de enfocar realmente en lo que el mensaje para este día es tan importante para todos los que creemos en el Señor. Para iniciar en este tiempo, yo creo que lo que debemos de hacer es pensar un poquito en nuestras actitudes. A veces nosotros no queremos oír, a veces no queremos ni ver las cosas de la vida, no queremos realmente aceptar las cosas tal y como son. Los acontecimientos relatados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos ha vuelto, o lo hemos vuelto a ver como una historia que nadie quiere volver a repetir, como algo que ya sabemos y algo que ya está pasando y que pues ni le prestamos atención y mucho menos escuchamos realmente. Hoy vemos en muchas otras denominaciones cómo celebran de distintas formas y esto no es en esencia realmente lo que en un principio, como mencionaba Mauricio, desde el Antiguo Testamento se nos viene dando realmente la capacidad de comprender cómo en el Antiguo Testamento Dios trabajaba con su pueblo y hoy que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo tenemos una condición también llamaríamos especial con este tema. Para iniciar entonces esta tarde quiero compartir con ustedes y si todos tienen sus Biblias ahí o por lo menos tengan su lápiz y papel para que anoten los mensajes y los comparen luego. El profeta Isaías en el capítulo 52 habla y reitera en este capítulo grandes y buenas noticias para la gran ciudad. Iniciando en el capítulo 52 de Isaías, dice la palabra de Dios, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. En realidad aquí el profeta le estaba anunciando al pueblo de Israel, a la ciudad, lo que iba a acontecer y lo que tenían que hacer ellos también. Una condición que podemos ver acá es la expresión que relata el profeta, es que tenían que liberarse de esas ataduras de la esclavitud. El mismo Señor los libertará de su cautiverio. En los versículos que continúan, versículo 3, 4 y 5 en adelante, ahí podemos ver cómo relata y cómo se nos dice que cayeron en esclavitud. El Señor había escogido a su pueblo para que viviera libre del pecado y libre de la esclavitud. Y de tal manera, Él desea que le conozcamos también a Él y que vivamos conforme a sus estatutos y mandatos, que estemos sujetos a Él. En el versículo 6 nos dice exactamente cuál es esa condición o cuál es esa posición en la cual nosotros debemos estar, porque dice el versículo 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Las palabras del Señor siempre estaban anuentes y siempre estaban tratando de que el pueblo recordara quién y por medio de quién encontrarían la salvación. Y fue por medio de Jesucristo. Jesucristo sería el Cordero que revelaría todas las profecías, presentes y futuras. En el versículo 9 nos dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. En realidad nosotros no debemos de pasar por alto estas grandes verdades, estas grandes ilustraciones en las cuales nosotros hoy podemos encontrar la verdadera razón de lo que hoy celebramos. Así que estamos aquí para la liberación del pueblo de Israel. Encontramos aquí que no hubo una crucifixión, por lo tanto no hubo entonces un derramamiento de sangre, ni de dolores, ni de sufrimiento. Vemos cómo ese pueblo fue liberado sin que existiera esta condición. Hubo sí algunas situaciones especiales cuando
En el Éxodo se nos relata todos los acontecimientos que encontró el pueblo de Israel, pero a futuro lo que nosotros podemos entender y saber sobre esto es que quién iba a hacer ese sacrificio. Ahora nos podríamos preguntar nosotros, ¿por qué hubo necesidad de tanto sufrimiento? ¿Valdría la pena tanto sufrimiento? Ahí mismo, en las palabras de Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, lo dice de esta forma: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Aquí podemos entender entonces que el siervo del Señor padeció la crueldad de los hombres, en tal medida que perdió el semblante o el rostro humano. Su apariencia quedó tan desfigurada que la gente quedaba espantada. Jesús sufrió terriblemente a través de todas estas pruebas, la tortura y la crucifixión. Y de esto dan fe los 4 evangelios. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 19. Todos ellos hablan de esta gran verdad. Pero encontramos muchas otras cosas acerca del que padeció y del que sufrió. Recordemos que también Jesús no solamente sufrió o tuvo un sufrimiento físico, sino que también tuvo un sufrimiento emocional. Aquellos con los que él compartió, aquellos con los que él estuvo, los que tuvo a su lado, en Mateo capítulo 56, versículo 56, nos dice lo siguiente. Hay unas palabras antes de esto, dice, y cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Había un grupo de personas, un grupo de discípulos que estaba con Jesús, pero el versículo 56 al final dice, entonces todos estos discípulos dejándole huyeron. Qué triste saber que Jesús estaba sufriendo, teniendo un sufrimiento físico, y también en esos momentos sabía él en su corazón que todos aquellos a quienes él había demostrado amor le estaban dejando. Claro que había una situación humana que tenía que prevalecer en ellos. No podíamos nosotros hoy en día soportar esas situaciones. Y dice el versículo que dejándole huyeron. Entonces Jesús tuvo también un sufrimiento espiritual. Analizando un poquito lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por usted y por mí, por todas aquellas personas, aquellas generaciones inclusive futuras, que van a venir, por todos ellos. Cristo compartió ese sufrimiento en la cruz por esas personas que inimaginablemente nosotros no sabemos quiénes van a ser, no sabemos su comportamiento, no sabemos nada acerca de esas personas, pero por ellos, por todos los que han pasado a lo largo de este tiempo, Jesús subió a la cruz y sufrió por ustedes y por mí. Además, Jesús cargó el peso de los pecados de toda la humanidad. En 1 Juan capítulo 2, verso 2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué increíble saber que este sufrimiento se basó realmente en una condición especial de llevarnos a nosotros hasta mirar a la cruz. Es nuestra posición, de dónde estamos nosotros hoy en día, qué estamos mirando nosotros hoy en día, qué es lo que sentimos nosotros hoy en día. A veces hablamos del Evangelio de Cristo, o muchas veces hablamos del Evangelio de Cristo, pero no prestamos mayor atención a estos pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia. El que fue pecado, el que todo esto causó, este pecado en nosotros, todo esto llevó a que Jesús clamara. Tanto la exclamación que conocemos en el Salmo capítulo 22, versículo 1, y en Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una frase que no debe olvidarse ni pasar por alto en las mentes de las personas que confiamos en Jesús y en todas aquellas personas que confiamos en Él. Dios mío,
¿Por qué me has desamparado? Frases como esta jamás deberían de pasar por alto en nuestras mentes. El sufrimiento físico, diríamos que brutal, de Jesús aumentó al tener que cargar con la culpabilidad de nuestros pecados y morir y pagar por usted y por mí este castigo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nótese lo que dice acá en este versículo, en que siendo aún pecadores. Recuerda, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en nuestra vida mundana decimos que hasta que usted logre o haga tal cosa, yo voy a hacer lo otro. Cambie usted y cambio yo. Notemos acá que la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en la condición de pecado, Cristo murió por nosotros. A Él no le importó en qué grado de pecado estábamos nosotros. Él no tomó en cuenta esa situación, sino que aún en esa condición de pecado, Él se dio a sí mismo y murió en la cruz por usted y por mí. Entonces, ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿cuál sería su respuesta al mirar la cruz? ¿Qué miras o qué observas en ella? ¿A qué te lleva? ¿A qué te hace pensar? Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y antes de Cristo y después de Cristo, la cruz fue un instrumento de muerte. Era el método más tortuoso y doloroso. En la crucifixión, una persona era atada o clavada en una cruz y era dejada ahí hasta que muriera. Los días que fueran, ahí estaba aquella persona hasta que muriera de asfixia. La muerte sería lenta y terriblemente dolorosa. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz para hoy en día, para nosotros, es completamente diferente. Dentro del cristianismo, la cruz es el encuentro del amor de Dios y de su justicia. Porque así lo dice en Juan capítulo 1, verso 29, donde dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nadie más. Esas son las palabras que nos dice el apóstol Juan cuando realmente debemos de comprender que a través de Cristo es en quien nosotros podemos encontrar realmente lo que significa la redención. La referencia de Jesús como Cordero de Dios lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Todo el capítulo 12 nos habla acerca de este Cordero que se dio a sí mismo. Y ahí los israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero sin mancha y que untaran la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de la casa. Que la sangre sería la señal para que el ángel de la muerte pasara sobre aquella casa, dejando seguros a los habitantes. Podríamos entonces preguntarnos también, ¿por qué Jesús tuvo que morir de esta forma? ¿Por qué Jesús tuvo que morir clavado en una cruz? Hermanos, este es el fundamento especial, este es el mensaje fundamental de toda la Biblia, la historia de la redención. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer a su imagen y los puso en el jardín de Edén para que ellos fueran sus mayordomos en la tierra. Sin embargo, debido a las tentaciones y el pecado, Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Y de esta forma ellos, y de alguna forma, transmitieron la maldición del pecado a sus hijos y para todos los que la heredan, para todos nosotros, entendiendo que tenemos culpabilidad sobre todas estas cosas. Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para tomar forma de hombre y ser el Salvador de su pueblo. Jesús evitó la maldición que caía y que contaminaba a todos los seres humanos. Como Hijo de Dios, sin pecado, Él podría ofrecer el sacrificio sin mancha que Dios requería, porque la justicia de Dios, recuerden, demanda juicio y castigo por el pecado. No importa qué tamaño sea ese pecado, Él demanda juicio y castigo por cada una de esas, por cada uno de esos pecados que nosotros tenemos. El gran amor de Dios se conmovió para enviar a su Hijo unigénito para hacer la propiciación por el pecado. Entonces, Jesús, después de anunciar su inminente muerte,
llamó a sus seguidores a tomar su cruz y a seguirlo. Mateo 16, 24. Después de haberles conversado a ellos de la muerte que ya se avecinaba, que ya le tenían prácticamente a la vuelta de la esquina, Jesús les decía a todos sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho de su significado original. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda, como por ejemplo, hablando de mi hijo, hablando de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi matrimonio. Esto es un problema y aducimos: esta es mi cruz. Eso es lo que hacemos nosotros, pensando equivocadamente lo que es y lo que significa llevar o tomar la cruz. A todas nuestras aflicciones le acomodamos el título: estoy llevando una cruz. ¿Cómo hemos perdido de vista el verdadero significado? Sin embargo, debemos de tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de forma radical. Entonces, la cruz significa solamente una cosa: la redención. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. Y Gálatas reitera este tema de la muerte y de la naturaleza pecaminosa para resucitar y caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Cuando recordamos estas palabras que dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ustedes. Gálatas 2:20 nos hace recordar realmente esta misión tan apropiada que Jesús tenía para con nosotros. Por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y su confianza en Él solamente para la salvación tienen la garantía de la vida eterna. En un gran esquema de todas las cosas, no es tan importante saber qué día de la semana fue su nacimiento o qué día fue crucificado. Porque si fuera tan importante, la misma palabra de Dios nos lo hubiera comunicado, nos lo hubiera revelado. Lo que sí es importante es que Él vivió entre nosotros y nos enseñó acerca de su evangelio. También es importante saber la razón por la que Él murió. Debemos de recordar que Él murió para librarnos del castigo que merecíamos todos los pecadores. A veces no queremos oír ni ver las cosas tal y como son. Isaías 53, 3, 4 y 5 lo expresa de la siguiente forma: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebrantos, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Increíble lo que el profeta Isaías relata sobre la forma en que Cristo murió por usted y por mí. Increíble que nosotros hoy no entendamos realmente lo que significó darse a sí mismo. Que lo crucificaran, no importa, pero lo hago por usted y por mí. Lo hago por todas las generaciones, por los hijos que hoy tenemos nosotros, por quienes Dios nos ha permitido también hablarles a ellos acerca del gran amor que Dios tuvo para con nosotros, entregando a su Hijo y que Él muriera de esta forma. Así fue como matamos al Cordero de Dios. Pero Él mismo nos ha dado una esperanza. Él mismo se ha conmovido de nosotros, de encontrarnos nuevamente con Él, nuevamente de hallar la fe y la esperanza en Cristo Jesús. En las primeras palabras que leemos en Juan 3:16, se nos muestra la razón de su muerte y el gran amor de nuestro Señor Jesús por nosotros.
Y quiero hacer énfasis en estas palabras, en este recordatorio, porque estas palabras no deben tampoco pasar por alto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos lleva a nosotros a entender realmente cuál es nuestra realidad en la vida. Hoy no somos más que trapos de inmundicia, teniendo la oportunidad de caer, de llevar de traer más bien a nuestros hogares la reflexión de saber lo que significa este tema que a continuación vamos a ver. La canción que vamos a relatar ahora va muy con este día, porque en realidad nosotros muchas veces no queremos ver ni oír las realidades de las cosas, pero como ya les decía, el profeta Isaías nos habló claramente de lo que Jesús sufrió por usted y por mí, porque de tal manera Él me amó, porque de tal manera Él me perdonó a mí, y hoy yo tengo fe y esperanza en Cristo Jesús. Y hoy, a través de este mensaje, quiero llevarlos y motivarlos a ustedes a que sigamos perseverando, a que sigamos siempre teniendo la fe y la esperanza en Cristo Jesús, porque todo lo que Él hizo para con nosotros realmente nos debe mover a esto. Nos debemos de entender realmente lo que significa esta posición de darse a sí mismo por usted y por mí. Vamos a tener una canción ahora, un canto que también tenemos y que queremos compartir con ustedes. Nuevamente les repito, tal vez ahí el micrófono, no tenerlos en silencio y por favor, vamos a ver si me logran escuchar.
Muchas gracias, Alfredo, por compartir la palabra con nosotros esta tarde. Bienvenidos de nuevo a aquellos que se conectaron ahí hace un ratito, por ahí Braulio y Jean, que creo que ya están por ahí, y algunos otros hermanos, doña Elizabeth también. Un saludo igual para todos. Vamos a ir cerrando el tiempo con un espacio de oración grupal, un espacio de que si alguno quiere compartir alguna oración contestada, algún testimonio, este tiempo es importante para eso, de una forma en que damos gloria a Dios, ¿verdad? Y glorificamos a Él. Entonces, tal vez voy a ir mencionando a algunos hermanos así por casa que está conectada, llamémoslo así, para que vayan compartiendo algunas de sus peticiones o si quieren compartir algún testimonio. Entonces, Jonathan, ¿me escucha por ahí? Jonathan, puedes conectarte, ahí estás, Jonathan. Ajá, buenas tardes, Jonathan. Pues que compartan alguna petición o oración contestada en este tiempo, ¿verdad? Y que puedan exponer sus peticiones. Buenas tardes, Jonathan y familia. Recuerden abrir los micrófonos. Sí, podríamos abrirlos. Jonathan, ¿nos escuchas? Jonathan. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, ya ahora sí. Ok. Bueno, peticiones por, protección para mi familia, ¿verdad? Que en estos momentos que estamos pasando, digamos, a nivel mundial, que Dios siempre tenga el cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que también nos dé la sabiduría para afrontar lo que viene de ahora en adelante. Y también pedir por cada una de las familias, en este caso, ¿verdad? La familia Roca Viva y cada uno de los hogares para que
a pesar de lo que nuestros ojos naturales vean, tan desfavorables, confiemos en que Dios tiene siempre todo bajo control y que todo es con un propósito, ¿verdad? Y sabemos que Dios siempre va a sacar bandera por cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias, Jonathan. Amén. Gracias. Por ahí, Saidi, nos compartes peticiones, oraciones contestadas. Saidi, adelante. Tienes que activar tu micrófono. Saidi. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahí te escuchamos. Bueno, primeramente saludar a todos, ¿verdad? Porque no nos vemos y hace mucha falta. Darle gracias al Señor por su protección. Yo no me canso de darle gracias a Él porque sigue protegiéndonos. Aunque a veces nos quejamos hasta de estar aquí encerrados, todo eso es el cuidado de Él. Él sigue manifestándose en mi hogar. Él nos sigue cuidando, Él nos ha abandonado y eso, nada más quiero dar gracias porque en realidad estamos bien, estamos en familia, compartiendo, resguardados aquí en nuestras casas para seguir los cuidados, ¿verdad? Que nos piden nuestras autoridades, pero confiando plenamente en el Señor, porque Él es el que ha tenido cuidado y lo seguirá teniendo de nosotros. Entonces, mi petición es prácticamente agradecerle a Él por el cuidado y la protección que sigue teniendo en mi hogar y con toda mi familia. Amén, Saidi, gracias. Muy bien, acá por donde la familia Leiva, Mauricio y se encuentran por ahí la familia Leiva, Clarita, Gabriel, David. Bueno, alabar y glorificar el nombre del Señor, porque a pesar de la situación, como iglesia nos podemos congregar y darle la honra y la gloria al Señor también, porque estamos juntos a pesar de la distancia, a pesar de las eventualidades. Un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes, hermanos. Claro que nos hace mucho falta vernos, pero sabemos que estamos en un solo sentir, unidos en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente. El Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue protegiendo, sigue proveyendo para nuestros hogares y es solamente su misericordia que nos sostiene cada día y alabamos y glorificamos su nombre por eso. Mi petición es porque el Señor avive en medio de estos tiempos su iglesia en cada hogar, su iglesia en Roca Viva, su iglesia universal. Que Él utilice esta situación para traer un avivamiento a su iglesia y que toda la gloria sea para Él. También oro por el corazón de cada uno de mis hermanos, que el Señor les dé fortaleza y paz en medio de esta circunstancia. No es una circunstancia fácil, pero sabemos que el Señor es quien nos sostiene y quien nos llena de gozo y alegría. Y también oro por la situación económica de cada una de las familias, que Dios provea trabajo en las familias que están necesitando trabajo, que Dios provea los recursos económicos para cada día y que Dios provea abundantemente para también dar y ayudar a otros que lo están necesitando también. Y bueno, oramos al Señor para que pronto nos podamos reunir como iglesia y nos podamos abrazar de la así sea. Amén. Gracias. Mauricio. Bueno, no, lo mismo que expresamos todos, seguirle agradeciendo al Señor por la protección, porque hasta el día de hoy estamos todos sanos. Hasta el día de hoy no ha faltado alimento en nuestros hogares. Les pido oración por mi madre. Mi madre está muy desanimada, ella consume noticias 24/7 y está asustada en aislamiento, entonces lo más
más para orar por él, que el Señor siga teniendo cuidado de él, cuidando de nosotros. Gracias, más. Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gabriel. No, yo igual, darle gracias a Dios. Y yo quiero salir corriendo. Casi no te escuchamos, Gaby. Y este micrófono está como raro y no sé cómo. Pero no, darle gracias a Dios por todo, porque estamos bien todos y esperamos vernos pronto. Okay. David, por ahí, ¿estás David ahí? David. Castalia. Hola, Castalia. Yo personalmente ya creo que ya todos los de mi familia dijeron lo básico. Pero yo quiero orar por el TEC, por cómo vamos a retomar clases y también porque hay un montón de estudiantes que tal vez no tienen las facilidades para estudiar virtualmente. Y entonces que le pido a Dios que ilumine a quienes están encargados de tomar las clases y que podamos hacer y que puedan hacer algo bueno. Ok, Castalia, gracias. Y David, ¿está por ahí, David? Bueno, pasamos a David. Vamos con doña Elizabeth. Usted nos escucha. ¿Puede hablarnos, doña Eli? Tendría que activar usted su micrófono ahí para escucharle. Uy, creo que más bien cortó. Bueno, vamos mientras se vuelve a conectar. Ruth, sí, Ruth. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Bueno, yo quiero orar por mi familia para que conozcan de Dios, que tengan un avivamiento. Oro por todos los enfermos de esta situación y por todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Por esta chiquita de Hojarrás, por Alison, para que Dios sabe dónde está y que la devuelva y tenga paz su familia. Por los que no tienen trabajo, por mi situación y por todos nosotros para que Dios nos proteja y nos cuide y sigamos cada día buscando de Él. Amén. Gracias y amén. Raquel, doña Tere. ¿Verdad? ¿Me escuchan ahí? Ok. Sí. Parte, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos, Raquel. Bueno, yo oro por la situación del país, para que mejore pronto, podamos salir todos de esto, por salud para mi familia y por la unión de la iglesia, por crecimiento espiritual también. Amén. Amén. ¿Tu mamá está por ahí? Aquí estoy. Doña Tere, díganos. Hemos orado mucho porque junto a esta circunstancia que está pasando, que muchas personas quieran conocer de un Dios todopoderoso. Amén. 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 Susi Barquero. Ajá. Sí, bueno. Jimena no estaba ahí. No está acá. Susi. Bueno, darle gracias infinitas al Señor porque hemos visto su mano, su provisión, su cuidado, ¿verdad? Nosotras aquí solitas en las noches y nos ha cuidado el Señor, ¿verdad? Siempre. Darle gracias a Dios de que tenemos techo y tenemos todas las comodidades, ¿verdad? Habrá gente que no tiene ni siquiera un techo donde refugiarse, ¿verdad? O no tiene las condiciones
mínimas necesarias. Le doy gracias por todavía conservo mi trabajo hasta el día de hoy y le doy gracias al Señor por eso. Y oro para que esta situación mejore, ¿verdad? Que sepamos sobrellevarla sin desesperarnos y que todo vuelva a la normalidad, porque va a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Para que todo vuelva a la normalidad y que podamos estar... tal vez esto nos ha hecho reflexionar de cosas mínimas que antes no percibíamos como tan importantes y ahora sí las vemos. Entonces, que todo aquello que se nos había salido de la vista o ya lo damos por un hecho, que lo retomemos ahora con otros ojos, ¿verdad? Y sobre todo que la iglesia de Cristo que sea avivada, porque en realidad muchas veces nos estamos comportando como los paganos, ¿verdad? Vivíamos igual en nuestros afanes, igual que la gente sin Dios. Entonces que aprendamos a ver desde otra perspectiva ahora todo esto y cómo quiere el Señor que nos comportemos como iglesia. Amén, gracias Susi. Familia Meyer, ¿están por ahí? Braulio, Jean. Braulio, Jean, ¿están por ahí? Tienen que activar el micrófono. O doña, ahí está, Braulio. Jean, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna petición o oración contestada, Jean? ¿Nos escuchan? Sí, les escuchamos. Sí. Nosotros queremos dar gracias al Señor porque el trabajo que Bravo tiene es de alimentos, entonces gracias a Dios eso ha sido prioridad. Queremos dar gracias a Dios porque tenemos techo, abrigo y sustento. Los extrañamos un montón, queremos dar pronto también. No es lo mismo escucharlos por aquí que ya en persona y abrazarlos y todo. Esperamos verlos pronto y los extrañamos mucho. Igual. Gracias, Jean. Gracias, Jean. Doña Elizabeth, usted nos escucha, puede hablar. Doña Eli. Es que no le escuchamos, tiene el micrófono desactivado. ¿Quién se me queda por ahí? ¿Alguien? Carlita Hernández, sí. Carlita, peticiones. Sí, bueno, darle gracias a Dios por el trabajito que Artur tiene, que gracias que ha salido bastante bien hasta ahorita. Sí, oro mucho para que Dios lo proteja de todo, que Dios lo siga cuidando, que siga cuidándolo, ¿verdad? Gracias a Dios por el alimento que me ha dado cada día, porque no se termina la comida en la casa. Amén. Siempre trae provisión, sí, y ver su mano y todo es muy, muy lindo para nosotros. Y bueno, especialmente que el Señor siga proveyendo a todas las personas que necesitan y por todas las personas enfermas que están con este virus, las familias que han perdido, que encuentren consuelo en el Señor, ¿verdad? Que ellos puedan ver el Señor y que Dios sea glorificado en medio de todo esto. Amén, amén. Doña Elizabeth. Leito, ¿me oye? Ahí ya la escuchamos, doña ¿Me Eli. escucha, Sí, Leo? ahí la escuchamos. Buenas tardes, ahí la escuchamos. ¿Tiene peticiones, doña Elizabeth? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias. Hola, doña Elizabeth. Gracias, Leo. Bien, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, Leo, que el trabajo de mi yerno siempre él está trabajando a pesar de todo, de toda esta situación.
quiero darle gracias a Dios por eso, darle gracias a Dios por mi hija, por mi nieto, y que estamos todos aquí reunidos. Y me ha encantado poder escuchar a cada uno de ustedes, aunque no es lo mismo verlos y abrazarlos, pero le doy gracias a Dios que los puedo escuchar. Quiero darle gracias a Dios, Leonardo, también, porque el accidente mío fue un Viernes Santo, hoy hace 14 años, a esta hora estaba en estado de coma. Entonces le quiero dar gracias a Dios por esto, de poder estar aquí, de poder escucharles y de poder darle gracias a Dios. Yo no puedo doblar mis rodillas, pero doblo mi corazón ante Dios. Y eso para mí es más que suficiente, porque a esta hora ya no daban un 5 por mí, lo que era la ciencia. Pero Dios tenía la última palabra. Entonces, quiero dar gracias a Dios por eso y que sigan orando por nosotros para seguir adelante y para que me dé fuerzas, porque a veces como que me quiero desesperar, pero que Dios me ayude, por favor. Y muchas gracias a todos y que me tengan en sus oraciones. Gracias a usted, y a toda mi familia. Amén, amén. Gracias, doña Elizabeth. Y creo que ya nos queda a nosotros nada más. Nivia, peticiones. Igual, pedir por las personas que están sin trabajo, familias que se han quedado sin trabajo, amigos que están sin trabajo, las personas para que se den esas oportunidades por las personas que están enfermas, las personas que están en los hospitales y que quizás están deseando estar en las casas, pero su condición de salud no lo permite. Y dar gracias infinitas al Señor por su cuidado, por su protección, no solo a nuestra familia, sino a todas las familias. Y que siga teniendo cuidado de nuestro país y que se haga su voluntad hoy y siempre, y que ese tiempo nos mantenga realmente conectados a lo importante, como decía don Alfredo, que volvamos nuevamente a ese sacrificio y a esa cruz, y el Señor se encargará de todo lo demás. Dar gracias infinitas al Creador y mantenernos en oración, de verdad, unos por otros. Okay. Camila. Hola a todos. Hola. Que darle gracias a Dios por que nos podemos ver así, compartir la palabra, y que todos sigamos en oración para que Dios tome control de esta situación. Muy bien. Bueno, qué hermoso es, porque esto que está haciendo la iglesia, realmente esto es la iglesia, ¿verdad? Y si tenemos que distinguirnos por algo, como dice Jesús, es que sus discípulos se aman, sus discípulos siguen juntos, siguen compartiendo, estudiando su palabra, y si de algo hay que hacer la diferencia es precisamente de esto. Qué hermoso, porque esto es maravilloso. Desde que empezó el espacio, esto se está grabando, y la idea es que esto pueda ponerse ahí también en las redes sociales y vean cómo una iglesia sigue, ¿verdad? Sigue estando unida en medio de las circunstancias. Entonces, agradecerle a Dios por eso, agradecerle a Dios por el tiempo que nos ha permitido juntarnos este día y recordar su sacrificio. Orar no solamente por supuesto que por el país, ¿verdad? Por los adultos mayores, que siempre los pongo ahí presentes, pensando siempre en mi mamá, la mamá de Mauricio, y muchos adultos mayores que están en nuestras familias, pero también hay que pensar un poco en la situación que viven otros países, y que realmente es angustiante, ¿verdad? Y no muy lejos de nuestras fronteras tenemos a Nicaragua pasando una situación compleja, ¿verdad? Que incluso puede
indirectamente incluir a nuestro país. Entonces es importante estar orando por eso. Hay mucha negligencia allá en cuanto a lo que está pasando con la enfermedad y eso estamos súper cerca de ellos y es importante seguir orando por el cuidado y la protección de Dios para nuestro país y por supuesto orar por cada uno de ellos. Claro, son hermanos nuestros y es importante pues la protección, Nicaragua, Panamá, nuestros hermanos de Ecuador y en diferentes lugares donde esto también está golpeando muy fuerte. Entonces, mi oración va en esa dirección más que todo, y pues sí recordar siempre el regresar a la cruz, como lo hemos dicho, ¿verdad? Regresemos a la cruz, regresemos al Evangelio, regresemos a las enseñanzas básicas de Jesús que eran prácticas, ¿verdad? Eran prácticas y es lo que nos debe distinguir como cristianos y como creyentes, como cuerpo de Cristo. Alfredo y Mara, sí, faltan ustedes de peticiones. Mara. Gracias. Bueno, qué gusto escuchar a bastantes, ¿verdad? Y le doy tantas gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí una vez más orando para Él y sobre todo porque yo le pido al Señor que de veras toda esta situación deje huella en nosotros. No solo en nosotros los que creemos en Él, sino en el mundo entero, que de alguna manera cada situación particular nos marque y que de verdad podamos después ver esto que ha pasado y lo vulnerables que somos y esa huella, porque nosotros nos llenamos de gozo y ese gozo nuestro es esta salvación tan grande que el Señor nos da, que quiénes éramos nosotros y nos salvó. Hoy este día lo representa y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos salvados. ¿Y quién era yo? Me pensaba en mis oraciones en la mañana. ¿Quién era yo para que el Señor muriera por mí y murió por mí? Entonces, hermanos, llenémonos de gozo, de esperanza, de regocijo, porque un día ustedes y yo vamos a ver el significado de esta resurrección que vamos a ver más adelante a través de este sacrificio del Cordero de Dios. Porque Jesucristo va a venir por nosotros, por su iglesia. Nosotros nos podemos llenar, pero sigamos y enfoquemos nuestras oraciones grandemente para que de verdad haya una marca en estos momentos en cada uno de esos que no creen en el Señor. Que hoy todos los mensajes que hemos mandado a través de los grupos marquen una diferencia y dejen esa espinita y que de veras un día que tal vez hoy la gente está susceptible por la muerte de Jesucristo, ponga la mirada en Cristo y por qué Él murió, que Él realmente murió por nuestra redención, por nuestro pecado y para que un día que nosotros, que sí lo sabemos y Él va a venir por nosotros, lo puedan también experimentar. Un abrazo a todos, seguir orando por la salvación de Armando, de mi mamá, de mi familia en general, mis hermanas, hermanos, la familia de Alfredo, nuestros vecinos de aquí de la Castilla y muchas personas a las cuales les hemos hablado, que el Señor también tenga misericordia de ellos y que nuevamente estemos juntos en nuestra iglesia. Y no solo los que estamos, sino que se añada después de esta situación muchas personas más a nuestra querida iglesia Rocaví. Un abrazo, hermanos. Amén. Don Alfredo. No, está bien con una petición de mi querida esposa. Está bien, creo que es de sobra, ¿verdad? Pues agradecerle, bueno, un especial agradecimiento a Dios porque nos ha prestado este tiempo para compartir con ustedes y en todas las oraciones decirles a ustedes que no se olviden de todos los que trabajamos en la iglesia del Señor, que todos también somos seres humanos y a veces necesitamos darnos ánimo mutuamente. Amén, amén. Muy bien, vamos a tal vez hacer una oración general ahí, tal vez 2, 3 hermanos que me ayuden orando. Tenemos más mujeres que hombres, entonces tal vez Mauricio me puede ayudar en una parte de la oración. Una mujer, iba a escoger a Clarita, pero de ahí ya tengo a Mauricio ahí en esa familia. Tal vez Carlita Hernández, si puedes apoyarnos ahí también, ¿verdad, Carlita? Con orar. Y yo puedo cerrar para ya concluir con este tiempo. Entonces, empezamos con Carla, las mujeres primero, Carlita, Mauricio, y yo termino en
con esta oración y con esto vamos a ir terminando ya este tiempo. Empecemos, Carlita. Recuerden activar el micrófono los que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido tu palabra. Recordado una vez más, Señor, que tú viniste a morir por nosotros. Te doy gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Oro por todas las personas por el mundo entero, Señor, para que hoy, especialmente hoy, Señor, vuelvan sus ojos hacia ti, Señor. Oro por nuestras familias, Señor, las personas que han escuchado el Evangelio. Oro, Señor, para que tú tomes el control de todo esto, Señor. Oro para que sigas proveyendo en nuestros hogares, Señor. Siga teniendo cuidado de nosotros, Padre Celestial. Como dice tu palabra, que tú nos cuidas, Señor, de toda plaga y de todo, Señor, si es tu voluntad. Oramos por protección, Señor. Oramos, Señor, también por los líderes de la iglesia, para que tomen las mejores decisiones, Señor. Todos los colegios y estudiantes, Señor, que si es tu voluntad, si ellos van a volver a clases, toma el control de esas personas que no pueden, Señor. Te pedimos que todo sea para bien, Señor, para todo el mundo, que tú seas glorificado, Señor Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, Padre nuestro, Padre bondadoso, Padre misericordioso, soberano Señor, le damos gracias, Señor, porque hace 2000 años, por su gracia y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor, el sacrificio perfecto del Cordero Pascual, Señor, para que a través de él pudiéramos únicamente por su gracia tener vida eterna, Señor, en su presencia, Señor. Gracias por eso, Señor, porque sin merecerlo usted ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros, Señor. Sabe que nuestros familiares que no lo conocen aún son carga para nosotros, Señor. Tenga misericordia de ellos y permita que en medio de esta situación que el mundo ve como adversa, Señor, pero que nosotros entendemos que usted tiene pleno control de cada detalle. Como escuchamos el otro día, si un solo átomo del universo estuviera fuera de control, Señor, usted no sería Dios, porque usted es soberano absoluto, Señor. Que esta circunstancia sirva para que muchas personas lo busquen y puedan conocer también de su verdad, Señor. Y que nosotros que ya lo conocemos, Señor, hablemos con denuedo, con valentía, con gozo, Señor, sabiendo, diciéndole a este mundo que cuando ya no tienen respuestas, nosotros sí conocemos la respuesta, Señor, que es el nombre de Jesucristo, Señor. Síganos, Señor, protegiendo del contagio, Señor, a cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos, Señor, cada uno de su iglesia universal, Señor, en Ecuador, en México, en Nicaragua, en Estados Unidos. Todos los que son suyos, Señor, ponga un cuidado especial para ellos, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Gracias por eso. Ponemos este tiempo y le damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Le damos gracias, amadísimo Señor, por permitir que un grupo de tus hijos, Señor, hoy nos reuniéramos, Señor, en esta tarde, Señor, a recordar el sacrificio, Señor, de la muerte de tu Hijo Jesucristo, ese sacrificio, Señor, en la cruz que tú has regalado en tu gracia y en tu misericordia, Señor, a cada uno de nosotros. Y gracias por eso. Hoy, recordando ese tiempo, Señor, te entregamos también cada una de las peticiones de las familias, de hermanos y hermanas, Señor. Gracias por toda la protección que usted ha tenido hasta este momento, cuidando, Señor, a cada uno de los nuestros, Señor, y a nosotros, en medio de esta epidemia, Señor, y de esta enfermedad. Gracias porque hasta ahora nos has librado de eso, Señor. Sigue cuidando, Señor, a nuestros niños, nuestras niñas, adultos mayores, esposas, hermanos, hermanas, Señor. Sigue cuidando y gracias también por la provisión que usted ha dado a cada uno de ellos, Señor. Has venido proveyendo, Señor, con trabajo, con sustento, con abrigo, Señor. Te ponemos todas las situaciones, Señor, de estudios, de universidades, de colegios, Señor. Usted está en control absoluto de todo y usted sabrá en qué momento, Señor, en su voluntad, todo esto va a ser retomado, Señor. Por ahora usted quiere que estemos inclinando, Señor, nuestras miradas a usted, reconociendo y valorando, Señor, una vez más
lo que realmente es importante en nuestras vidas, donde quizás estábamos poniendo nuestra mirada en otras cosas, Señor. Y te agradecemos por este tiempo que usted ha permitido, Señor, que una Semana Santa la pasemos diferente, Señor. Y eso sabemos que es porque usted en su soberanía, Señor, así lo ha querido, porque quiere algo mejor para sus hijos, quiere, Señor, llamar la atención, Señor, de la humanidad que está perdida, Señor, de aquellos que aún no te conocen, Señor, y que entiendan, Señor, a partir de esto, Señor, que dependemos única y absolutamente de usted, Señor. Así es que agradecidos por permitirnos alabarte esta tarde, Señor, por habernos sacado, Señor, de donde cada uno estuvimos, Señor, porque quizás hace algunos años tuvimos accidentes, tuvimos dificultades, Señor, y usted en su gracia y misericordia nos sacó de ahí, nos cuidó y hoy nos tienes aquí como parte de tu familia, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Oramos por trabajo para aquellos que aún no tienen, Señor, que estés cubriendo necesidades, Señor, en muchas familias, Señor, personas que están perdiendo familiares por la enfermedad, perdiendo seres queridos, Señor. Te ponemos también a países, Señor, hermanos, Señor, donde las situaciones son todavía más complicadas, Señor. Oramos para que usted esté cuidando, Señor, a sus hijos en primera instancia y que esté tratando con aquellos que aún no te conocen, Señor, y que en algún momento a través de todo esto ellos lleguen a tus pies, Señor, y te reconozcan como tu único Señor, como tu único Salvador. Gracias, bendito Padre. Te ponemos el resto de esta semana, Señor. Sigue cuidando a tu iglesia, sigue cuidando a tus hijos, Señor. Sigue alimentándonos con tu palabra, Señor, y que sigamos en reflexión de aquí al día domingo, Señor, sabiendo que lo más importante viene y es aquello, Señor, en donde te has levantado, Señor, del sepulcro y has vencido la muerte, Señor, y hoy sabemos que estás vivo, Señor, y eso nos da esperanza, eso nos da gozo, Señor, y es lo que nos debe mantener, Señor, adelante, Señor, sirviéndote, Señor, creyendo en ti, Señor, llevando las buenas nuevas a todas las personas y a todos los demás. Te agradecemos, Señor. Sigue cuidando de nuestros trabajos, de los lugares a donde nos desplazamos entre semanas, Señor, y que sigas cuidando, Señor, a cada uno de estas familias, Señor. Las que no estuvieron hoy conectadas, también te las ponemos, Señor, y oramos por cada uno de ellos y sus necesidades y por su protección oramos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. 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 Gracias, Leo. Gracias, queridos hermanos, que pasen muy buena tarde, buenas noches, y les esperamos el domingo, si Dios lo permite, 9 de la mañana. Posiblemente empecemos a hacer algo similar a esto. Creo que tenemos buena audiencia o buena, ¿verdad?, conexión de personas y podamos seguir haciendo algo así nos vemos un poco más y compartimos más, ¿verdad? Así es que gracias de nuevo a todos, un abrazo para todos, que descansen. Gracias. Gracias. El café, sí, Cada uno con su cafecito en sus casas, no coman mucho pan. Chao. Chao. Leo. Señor.